Buenas tardes, siendo las 14:05 del 25 de agosto de 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 2 proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el Pleno de este tribunal. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-PES-41/2023, derivado de la denuncia presentada por la representación propietaria del PAN ante el Consejo Municipal Electoral de Salamanca del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de Julio César Ernesto Prieto Gallardo, entonces candidato a la presidencia municipal de Salamanca postulado por Morena, y en contra del referido instituto político, así como el medio de comunicación El Salmantino, porque este último supuestamente realizó una cobertura desmedida a la campaña del primero mencionado, dado que desde su perspectiva se le posicionó. Asimismo, quien se quejó manifestó que algunas de las publicaciones hablaban mal de otras propuestas electorales y se realizaron actos anticipados de campaña. Posteriormente, se siguió en contra de la persona que se señaló como administrador del perfil del otrora contendiente alcalde y de quien se dijo administraba la fanpage El Salmantino. En el proyecto se propone declarar, por una parte, la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes. Lo anterior es así, pues en primer lugar, no fue posible tener acreditado quiénes fueron las personas administradoras del perfil y la fanpage mencionados, pues no se aportó probanza al respecto para constatar su responsabilidad, aunado a que no hay medio de convicción que este tribunal pudiera tomar en cuenta para resolver en diversos sentidos. Luego, de los 137 vínculos de Internet que refirió el PAN, constituían evidencia de la infracción imputada, consistente en actos anticipados de campaña realizados por Julio César Ernesto Prieto Gallardo. Se actualizó la cosa juzgada en sus vertientes de eficacia refleja y directa respecto de algunas de ellas, pues ya fueron materia de pronunciamiento en diversos asuntos resueltos por este tribunal al denunciarse el mismo contenido. En algunas otras, se observó que no contenía publicaciones que se realizaran por el denunciado, la militancia, persona aspirante, precandidata o candidata, pues se constató que se hicieron por parte del medio informativo y su contenido aludía al diario acontecer en la localidad y los eventos que se consideraron relevantes dentro de su labor periodística, sin que se advierta la prevalencia o inclinación hacia una postura política, pues se identifican como artículos de opinión y publicaciones que dan a conocer hechos de interés para la población, en particular de la ciudad de Salamanca. De ahí que tampoco encuentra sustento la afirmación del PAN en cuanto a que se realizó una campaña desmedida en favor del entonces candidato de Morena, pues solo puede considerarse como propaganda electoral todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comercial, con independencia de que se desenvuelve en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión ésta se muestre objetivamente, lo que en el caso no aconteció. Por otro lado, en cuanto a la conducta achacada a Julio César Ernesto Prieto Gallardo, consistente en la publicación de propaganda electoral que hablaba mal de otras opciones políticas, no se obtuvieron elementos que permitieran determinar que el denunciado hizo las publicaciones controvertidas, ni que las haya contratado o solicitado. En consecuencia, no se encuentran aprobados los hechos imputados, por lo que no puede responsabilizarse.
Finalmente, por lo que hace a las publicaciones hechas por el medio informativo, se constató que éstas, al momento de difundirse en las noticias, se realizaron al amparo de los derechos de libertad de expresión e información, para hacer del conocimiento del público en general determinado acontecimiento o aspecto relacionado con circunstancias que se consideran de trascendencia e interés de la población, pero no son suficientes para acreditar lo denunciado en sus términos. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar al secretario general que recabe la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con mi proyecto. magistrada María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con el proyecto. magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. En cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-41/2023 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las violaciones atribuidas a las partes denunciadas por la publicación de propaganda electoral que habla mal de otras opciones políticas, calumnia y actos anticipados de campaña, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse las conductas materia de la queja, en términos de lo expuesto en esta resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador expediente 48/2023, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Mauricio Trejo Pureco en su carácter de presidente municipal de San Miguel de Allende, Benjamín Segundo Ramírez como director de comunicación social de esa administración, así como de la empresa ATM Espectaculares SADCB. El denunciante se quejó de la difusión extraterritorial del primer informe de labores del ayuntamiento referido, específicamente en la ciudad de Silao de la Victoria, así como de propaganda personalizada del presidente municipal mencionado. Esta ponencia tuvo por demostrada la difusión de los espectaculares con alusión al referido primer informe de labores, más también excediendo el límite territorial que la ley establece, pues se acreditó que estos se publicitaron en el municipio de Silao de la Victoria, actualizándose la vulneración al artículo 242, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De la falta anterior se tiene por acreditada la responsabilidad directa de Benjamín Segundo Ramírez en su carácter de director de comunicación social, así como de la empresa ATM Espectaculares SADCB, al haber sido las partes que celebraron el contrato de prestación de servicios publicitarios respectivo, más también la responsabilidad indirecta de Mauricio Trejo Pureco en su carácter de presidente municipal, en razón a que no cumplió con el deber de cuidado de vigilar que las personas servidoras públicas de su administración se condujeran con apego a la normativa que les resulta aplicable, según sus funciones, entre estas la electoral. Por lo anterior, se propone ordenar dar vista al Congreso del Estado, así como al órgano interno de control del municipio de San Miguel de Allende, respecto de los servidores públicos mencionados e imponer una amonestación pública a la empresa referida. Respecto a la falta denunciada de promoción personalizada, esta ponencia propone tenerla no acreditada, en virtud de que no se actualiza el elemento objetivo, toda vez que solo difundió acciones realizadas en su encargo de presidente municipal. Y si bien contiene su nombre, también se usaron frases que refieren al ayuntamiento como órgano colegiado, en alusión a la labor en conjunto del ayuntamiento de San Miguel de Allende, aunado a que no se advierte que se haya realizado con finalidad de posicionar al presidente municipal en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales o bien para favorecer o afectar distintas fuerzas o actores políticos.
Por su parte, tampoco se actualiza el elemento temporal, pues al momento en que sucedieron los hechos, septiembre y octubre de 2022, no estaba próximo el debate, es decir, se estaba más de un año de iniciar el próximo proceso electoral a celebrarse en el estado de Guanajuato. Esta es la cuenta, magistrada presidenta, señor magistrado. Muchas gracias. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con el proyecto. magistrada María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con el proyecto. magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Muchas gracias. En consecuencia, por lo que hace al procedimiento especial sancionador T-PES-48/2023, se resuelve, primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a Mauricio Trejo Pureco en su carácter de presidente municipal de San Miguel de Allende, a Benjamín Segundo Ramírez, como director de comunicación social de dicho ente, así como a la empresa ATM Espectaculares SADCB, consistente en la difusión extraterritorial del primer informe de labores del ayuntamiento de esa localidad. Segundo, se da vista al Congreso del Estado de Guanajuato ante la posibilidad de constituirse alguna responsabilidad del presidente municipal Mauricio Trejo Pureco a la Contraloría Municipal de San Miguel de Allende respecto del director de comunicación social Benjamín Segundo Ramírez, y además se sanciona a la empresa ATM Espectaculares SADCB con amonestación pública. Tercero, se declara la inexistencia de la infracción consistente en promoción personalizada. Aprovecho el espacio para agradecer la traducción simultánea en lengua de señas mexicana a Oliver Sánchez. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 14:17 del 25 de agosto de 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.